Muy buenas tardes. En estas fechas estamos por celebrar la Navidad. Y muchas personas podrían preguntarse, ¿por qué es importante la Navidad para mí? La respuesta es simple, porque la Navidad se trata de que Jesús nació para salvarte. La Navidad se trata de que Jesús nació para salvarte. Y quiero compartirte entonces este pequeño pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Es la historia de cómo Dios envía a su Hijo Jesús para que nazca para salvarnos. Y voy a darle lectura. Dice lo siguiente. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en el sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Esta historia expresa el Evangelio. Comenzamos viendo que Lucas, como historiador, nos cuenta la historia de el personaje principal, María. Dice que María vivía en una aldea de Nazaret, en la región de Galilea. Nazaret era una región conocida como que nada bueno podía salir de ella. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan cuando a Natanael se le predica sobre Jesús. Y dice Jesús, de Nazaret nada bueno puede salir. Y Nazaret fue un lugar donde el Señor Jesús, cuando llevaba a cabo su ministerio, se vio sorprendido. Hubo dos cosas que sorprendieron al Señor Jesús. La primera fue muy buena. La primera fue que la gente tuviera fe. Y muchas personas dijo el Señor Jesús, grande es tu fe. Pero en el caso de Nazaret, algo que le llamó la atención y sorprendió el corazón del Señor Jesús fue que no tenían fe en él. Entonces, Nazaret se encontraba dentro de esta región llamada Galilea, que era una región conocida como tierra de los gentiles o tierra de las naciones. Era un lugar donde las personas tenían cultura, donde había religión, donde vivían diferentes personas con trasfondos raciales diferentes. Ninguno creía propiamente en el Dios de Israel. De hecho, la Biblia dice que era una tierra de paganos, una tierra asentada en la oscuridad, una tierra donde la sombra de la muerte estaba sobre ese lugar. Era una tierra, un lugar lejano
lejos del propósito de Dios. En ese lugar vivía María. Y María tenía un plan. Ya estaba por casarse, comprometida con un hombre llamado José. Ambos eran descendientes de David. Y esto es interesante, porque siendo descendientes de un rey, ¿cómo los encontramos lejos de donde habitó ese rey, que era Jerusalén, donde estaba el templo de Dios? Nos puede dar la idea la Biblia de personas que perdieron su propósito y perdieron su rumbo, y que acabaron tan lejos del propósito de Dios, tan lejos del rumbo de Dios, que llegaron a ese lugar lejano, Nazaret de Galilea. Muchas veces podemos pensar que así es la vida de las personas. Así es la vida de cada hombre. Los hombres han establecido sus propósitos, sus planes, sus deseos. Y las personas tienen cultura, tienen filosofía, tienen religión. Pero las personas no consideran a Dios. Se han alejado de Dios. Y esto los ha llevado a vivir en obscuridad, en tinieblas espirituales y a la luz de la sombra de la muerte. Podríamos pensar, entonces la humanidad está perdida. La respuesta es sí. Sin embargo, encontramos que Dios muestra algo que llama la Biblia favor, gracia que no se merece. Dios tiene un buen deseo para la humanidad y lo vemos en los siguientes pasajes. La escritura dice, Gabriel se le apareció y dijo, saludos mujer muy favorecida, el Señor está contigo. María se sorprendió cuando escuchó estas palabras y no entendió qué quería decir. Y es como cuando le decimos a las personas, Dios tiene un plan para ti. Dios, el plan de Dios es salvarte. Para muchas personas ser salvo significa dejar de tener deudas. Para otras personas significa ser sanados de una enfermedad. Para otras personas significa ser librados de sus problemas. Cada uno tiene un concepto de qué necesita del favor de Dios. Pero Dios nos enseña que el favor que todos necesitamos es un Salvador. Y por eso Dios envió un mensajero, en este caso llamado Gabriel. Ese mensajero vino a darle buenas noticias a María y le dijo, el Señor está contigo y has hallado el favor, la gracia de Dios para ti. ¿Cuál era y cómo se manifiesta esa gracia? Jesús, el Hijo de Dios, dice la Biblia, fue el que creó todas las cosas. Dios se revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este pasaje. Dice la Escritura, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Tú podrías decir, la pregunta importante es, ¿qué significa Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para las personas, para mí? ¿Qué significa la Navidad? ¿Qué significa que oigas que Jesús vino? ¿Qué es la salvación? Podrías pensar. La respuesta está en estas palabras. Dice, al escuchar el nombre Jesús, las personas, el significado de Jesús es el Señor salva, Jehová salva. ¿Sí? Jehová salva. Jesús vino con un propósito. Cuando tú escuches el nombre Jesús, nació Jesús, el Señor vino a salvarte. Comenzamos con eso. Pero esto es un milagro. Dice, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo, del más grande, de Dios. Dice, y el Señor le dará un trono. Jesús es la persona que el Padre envió. Jesús es la segunda persona de la divinidad que vino para establecer el reino de Dios. Eso es lo importante. El reino de Dios en tu vida, en tu corazón. Y dice que ese reino nunca tendrá fin. Obviamente cuando escuchas esto, podrías preguntar y decir las mismas palabras que usó María. ¿Y cómo puede suceder esto? ¿Cómo es que puedo ser salvo? ¿De qué tengo que ser salvo?
Porque cuando escuchas tinieblas, oscuridad, cuando escuchas a lo mejor pecador, podrías pensar tú, ok, ¿de qué tengo que ser salvado? ¿Cuál pecado? Primero quiero que escuches esto. El ángel le dijo a la mujer dijo, soy virgen, es cierto, tú no puedes hacer nada para salvarte. María no podía hacer algo para que Jesús fuera concebido a través de ella. Nadie puede hacer nada para salvarse. ¿Salvarse de qué? ¿Del pecado? ¿De la condenación? Mira, cuando las personas escuchan, oye, es que si tú mientes, tú entonces eres pecador. No, si tú robas, eres pecador. Si tú blasfemas contra Dios, eres pecador. Si tú deshonras a Dios, eres pecador. Si deshonras a tus padres, eres pecador. Mira, no es que lo que haces te vuelva pecador. Al revés. Lo importante que hay que entender es que lo que haces, la forma en la que vives, revela quién eres. Y el ser pecador significa que tu naturaleza es esa. Por naturaleza tú mientes, por naturaleza tú robas, por naturaleza tienes pensamientos de codicia, de enojo, tienes resentimiento, tienes amargura, tienes egoísmo, por naturaleza. Y lo que preguntó María, cómo puedo producir un cambio en mi naturaleza para que nazca Jesús? Y esa es la pregunta a la que tú deberías de llegar en este momento. ¿Qué puedes hacer para cambiar quién eres? Para dejar de tomar, para dejar los vicios, para dejar la inmoralidad, para dejar la pornografía, para dejar el estilo de vida, esa naturaleza que se manifiesta con ese estilo de vida que ofende a Dios y que te lleva a la destrucción, que te autodestruye, que te corrompe y que te va a llevar a la muerte. ¿Cómo puedes cambiar algo así? Fíjate la respuesta tan interesante. El ángel responde de la siguiente manera. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo que está diciendo el ángel, no tienes que hacer nada. No te puedes esforzar, no puedes producir ese cambio en tu interior. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien hace esa obra sobrenatural, milagrosa en el interior de las personas. Es el Espíritu Santo el que cambia el corazón, el que produce esa nueva naturaleza, el que hace que Cristo pueda nacer en ti, en tu corazón. Y por eso dice que Jesús es llamado santo, único, diferente, porque es Jesús el único que puede salvarte, cambiar esa naturaleza, librarte de la naturaleza de pecador. Ahora, vemos un cambio en la historia bien interesante. Dice el ángel, además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes le decían a ella estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes de embarazo. La salvación es un milagro de principio a fin y es una obra de Dios de principio a fin. Es una obra de gracia, es un regalo, es el favor de Dios de principio a fin. Y en este sentido, en este pasaje, Dios nos está enseñando que la salvación se trata de un cambio de naturaleza, de un pecador corrupto, enemigo de Dios, alguien que odia a Dios, que está en contra de Dios, en contra de todo lo bueno. Dios cambia esa naturaleza y nos da la naturaleza de Jesucristo. ¿Cómo sucede esto? Jesús tiene que nacer en nosotros. Tenemos que nacer de nuevo. Somos hechos nuevas criaturas, una nueva creación en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Y por qué es interesante este cambio de historia? Porque este cambio de historia nos enseña que una mujer que era estéril, que no producía vida, cuando Dios
entra en su vida, cuando el Señor, el Espíritu Santo entra en su vida, cuando viene Cristo a su vida, esa persona se pudo producir en ella vida. Este es la salvación. Este es el aspecto de la salvación, de muerte a vida. Jesús nació para traer de muerte a vida. Y entonces el ángel dice, porque la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Porque no hay nada imposible para Dios, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Dios produce a través de su palabra el milagro en tu conciencia, en tu corazón, en tu alma, en tu interior. Dios a través de esta palabra está tocando a tu corazón. Te está enseñando que no puedes hacer nada para salvarte. No puedes hacer nada para salir de esa región de oscuridad, de pecado, de corrupción, de sombra de muerte, para trasladarte al reino de su Hijo. Por eso Jesús tuvo que venir. Jesús hace 2000 años ya vino. Ya cumplió con la obra que nosotros no podíamos hacer para salvarnos. Ahora entonces, lo único que tienes que hacer es prestar atención a estas palabras que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué espera Dios de ti en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo en tu entorno? Tú no lo ves. Porque es espiritual, porque es invisible, porque es algo etéreo, pero es real. El mundo espiritual está a la expectativa de ver la actitud que tomas tú al escuchar que Jesús nació para salvarte. Que tú, a través de tu vida, has demostrado que tu naturaleza es de pecador y por eso te has alejado y has llegado al punto más lejano de Dios y de su propósito de salvarte. Pero Dios ha mostrado hoy, a través de este mensaje, que quiere salvarte. Por lo tanto, ve la actitud que Dios espera de ti. La actitud, lo único que toca, corresponde en este momento para ti, es lo siguiente. Dice la Escritura, María respondió, soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida. ¿Reconoces que no puedes cambiar tu naturaleza? Y le entregas tu vida al Señor Jesucristo. Le dices, no puedo ser diferente, yo no puedo dejar los vicios. Yo no puedo dejar de ser un ladrón, un mentiroso. No puedo dejar de ofenderte. No puedo amarte. No me interesas. No creo en ti. Nunca te he tomado en cuenta. He llegado a la sombra de la muerte. Perdóname. Haz que tu palabra se cumpla. Necesito que cambies mi corazón. Necesito que perdones mis pecados y que me cambies esta naturaleza de muerte, de corrupción, de pecador y me des nuevo nacimiento. Me hagas una persona. Señor Jesús, que vengas a mí. Que el Espíritu Santo pose sobre mí, que el poder tuyo, Dios, produzca lo que hizo en Elizabeth y en María. Produce vida. Si tú le dices esas palabras a Jesús, si tú respondes de esa manera ante Dios, si tú le entregas, no solamente decir creo, hacer alianza con Dios se trata
de así como Jesús vino a entregar su vida por ti, tú le entregues tu vida y le pidas perdón. Si en esta tarde tú le entregas tu vida a Jesús, puedes estar seguro que nacerás de nuevo, que cambiará tu naturaleza, que serás una nueva criatura, que serás salvo. Esta porción de la Escritura habla de lo que la Biblia llama regeneración, nuevo nacimiento. Ser una nueva criatura, nacer de Dios, nacer de arriba, nacer de lo alto, ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable, ser hecho hijo de Dios. La pregunta que podría hacerte y que te hago, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Invitarás a que Jesús venga y nazca en tu corazón? ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida al Señor Jesucristo? Mira, la historia del mundo cambió antes y después de Cristo. Y la historia de muchas personas como Elizabeth y como el día de hoy te he contado, la historia de María cambió cuando Cristo vino a sus vidas. Eso es lo que produce el Señor. Dejar de ser culpable, dejar de estar sucio, dejar de ser enemigo de Dios y estar bajo su ira, dejar de sentir que el peso de tu naturaleza y de tus pecados te abruma para convertirte en una persona salva, nueva, ser diferente, una nueva creación, una nueva naturaleza, ser vivo, ser hijo de Dios. Así que quiero invitarte a que en esta tarde puedas hacer la paz con Dios, hacer alianza con Dios a través de invitar a Jesucristo a tu vida y entregarle tu corazón, entregarte completamente al Señor. Si tú haces esto, la Biblia enseña que no hay nada imposible para Dios. Y lo que tú no pudiste y nadie pudo hacer, ni el psicólogo, ni los grupos de autoayuda, ni tu mejor esfuerzo, ni tu voluntad, ni tu familia, es Dios, es Jesucristo quien lo hará a partir de este momento. ¿No te gustaría ser esa nueva persona? ¿No te gustaría cambiar tu historia? Que el Señor, que tu vida fuera una historia de un antes, un encuentro el día de hoy con Jesucristo y un después, donde puedas experimentar la vida de Dios, el favor de Dios, que halles la gracia de Dios y camines con el Señor diariamente a tu lado. Si esto es así, te invito a que ahí en tu hogar, ahí en donde tú estás, ahí en donde te encuentres, tal vez en el hospital, tal vez en una cárcel, donde quiera que te encuentres, tú hables con Dios. Y así como María dijo, que se haga tu voluntad, le digas, Señor, Dios, te reconozco como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi vida, te recibo en mi alma. Invoca el nombre de Jesucristo y sé salvo. Que Dios te bendiga, que Dios te dé paz.